Bueno, chavalones, en esta clase vamos a ver el problema número 8 y número 9. Vamos a seguir con el tema potencial eléctrico y efecto de Joule. Vamos a resolver dos problemas en esta clase, muy elementales. Sigue siendo lo mismo. Hay que tomar en cuenta la información y ver qué fórmula se va a usar para calcular el consumo de energía o el costo del consumo de energía o la resistencia a lo que nos piden, ¿no? Igual recomiendo siempre poner datos, fórmula y procedimiento de cada inciso que piden para que sea más elemental, más sencillo. Dice, el problema 8, determina, inciso A, la potencia eléctrica desarrollada por un calentador. El inciso A me está pidiendo la potencia eléctrica, o sea, la P. Se conecta a una diferencia de potencial, ese es el voltaje, 160 volts, ¿sí? Apuntamos los datos. Y por su resistencia circulan 12 amperes, eso no es resistencia, ¿no? El amperaje, nos estamos refiriendo a la intensidad, ¿sí? Porque por la resistencia es donde va a pasar el amperaje. Ese es el inciso A. Si quieren, vámonos por partes. Fórmula para el inciso A, pues ya está muy directa, ¿no? Tenemos una fórmula, si ustedes la buscan ahí para el inciso A, que nos dice que la potencia es igual al voltaje por intensidad. Es una simple multiplicación, es cuestión de revisar las 9 fórmulas y ver cuál aplica para cada problema. Entonces, en el procedimiento solamente voy a hacer una sustitución. Va a quedar para el inciso A, potencia es igual, voltaje por intensidad. Y el voltaje ya lo tenemos, son 160 volts. Multiplicado por los 12 amperes. Eso nos da un total al multiplicar de, vamos a checar, para no tener que usar mucho la mente, 1920. ¿Sí? 1920. Y acuérdense que la potencia se mide en watts de potencia, como dicen por ahí. Pero de una vez les adelanto que pues la tenemos que ocupar, la necesitamos completamente en los posteriores incisos. La vamos a ocupar en kilowatts, entonces divídela entre 1000, ¿sale? Entonces la potencia en kilowatts es 1.920 o 1.92 kilowatts. Debo hacer una aclaración aquí que siempre se las hago. No es lo mismo tener una coma que un punto. Hay mucha diferencia entre este valor y este, ¿no? O sea, si yo pongo un valor así, con watts, o lo pongo 1.92 watts, están incorrectos porque no es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Aquí en México usamos las comas para, ¿cómo se llama?, separar en centenas, y en otros países usan el punto para separar en centenas. Usan lo contrario a nosotros, pero aquí estamos checándolo de esta manera, ¿no? Para el inciso B, chavalones, dice que qué energía eléctrica se consume en kilowatts por hora. Por eso es que eso se tiene que convertir a kilowatts, porque lo piden en kilowatts por hora. Me está preguntando la W si pasa un tiempo de 47 minutos. Acuérdense que los problemas van ligados, ¿no? El inciso A va ligado con el B y así. Entonces me está pidiendo el consumo de energía. Esto lo debo de convertir a horas. Y el inciso B, plebes, la fórmula la voy a poner por aquí. Es una fórmula muy sencilla, potencia por tiempo. Por eso la potencia tiene que estar en kilowatts, porque aquí está la clave, me la piden en kilowatts por hora. Porque los costos por un kilowatt por hora vienen en kilowatts por hora, como lo está diciendo la palabra. Entonces lo primero que debo de hacer yo es convertir los 47 minutos pues a horas, sabiendo que una hora tiene 60 minutos, perdón. Esta es la equivalencia, no cambia. El 47 minutos, que es el tiempo, pongo un par de paréntesis, pongo los minutos abajo para que se eliminen y arriba la una hora. Se eliminan minutos con minutos y 47 entre 60 nos está dando de .783 a 3 dígitos. Y eso está en horas. Y ahora sí, puede usar la fórmula, la de W igual a potencia por tiempo. ¿Cuánto vale la potencia? En kilowatts por hora, 1.92 kilowatts.
Y el tiempo, 0.783 horas. Si ustedes multiplican eso, les va a dar que el consumo de energía es de 1.503 kilowatts por hora, si no comete un error ahí. Y sí, está en kilowatts por hora como la quería. El inciso C, ¿cuál es el costo de la energía eléctrica consumida? Por eso ocupo primero el B, la energía eléctrica consumida, para poder calcular el costo. Entonces, pues no hay como tal una fórmula. Debo de saber que aquí nos está diciendo que un kilowatts, debo usar ¿cómo se llama? Para el inciso C. Debo de usar lo que vale el kilowatts por hora. ¿A cuánto equivale? Equivale a 3.5. ¿Sí? Ese costo cambia, ¿no? Depende de la zona y todo el rollo. Entonces, ¿cuánto me salió en el inciso B? 1.503 kilowatts por hora. Pongo la equivalencia, el kilowatts por hora abajo para que se convierta, para que se elimine. Y arriba el costo. Se eliminan los kilowatts por hora y multiplico nomás, ese sería el costo, ¿no? Me sale que me va a dar un valor, los 47 minutos prendido el calentador, de 5.26. Eso es lo que me va a salir si yo dejo prendido 47 minutos mi calentador, que tiene ese tipo de características, 160 de voltaje y 12 amperes, ¿no? Y así se calcula el problema. Son muy básicos, muy sencillos, donde nuevamente aplico la fórmula y listo. Me voy al número 9. Les digo, ese va a ser el último problema de la clase. Igual voy apuntando los incisos, ¿no? Lo que me van pidiendo y todo el rollo, para entender. En datos, ¿qué pide el inciso A? Dice un foco, si quieren lo voy a poner así tal cual, un foco de 100 watts, esa es la potencia, se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts. Siempre se cambia al borrador, ¿sí? Pero obviamente son mis dedos. El inciso A me está pidiendo la intensidad de la corriente que circula por el filamento del foco, ¿sale? Me voy con el inciso A primero, vamos a manejarlo paso por paso. ¿Qué fórmula voy a hacer? Inciso A, los 100 watts y el voltaje es el mismo para todos los incisos, ¿no? Para el inciso A hay una fórmula que dice que potencia es igual a intensidad por voltaje, o voltaje por intensidad. ¿Cuál usamos? Así tal cual, voltaje por intensidad, para que no se confunda, que viene siendo la misma, ¿no? Tengo potencia, tengo voltaje, pero no tengo intensidad. Pues por eso es que voy a calcular la intensidad de espejo. Si yo quiero eliminar el voltaje de la intensidad, porque es lo que le estorba para poder dejar solo el voltaje a la intensidad, está multiplicando, pasa dividiendo la potencia. Ahora sí, me voy al procedimiento. Para el inciso A, ¿no? Voy a aplicar eso, porque ya tengo potencia y tengo voltaje. Intensidad es igual a potencia, que vale 100 watts, entre el voltaje, dice la fórmula, 120 volts. La intensidad ya sabemos que va a quedar en amperes, ¿sí? 100 entre 120 son 0.833 amperes. Ya tengo el inciso A. El B, que me pide la resistencia del filamento, me está pidiendo la R. Entre mis formularios, yo me voy a dar cuenta que puedo usar dos fórmulas. La de resistencia igual a voltaje sobre intensidad, o la de resistencia igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Vamos a cargarlo con las dos, a ver si es cierto que da lo mismo. ¿Sale? Entonces, vamos viendo. Esto es para el inciso B, ¿no? Voy a poner un poquito más para abajo. Entonces, primero que nada, pues voy a usar la primera fórmula, ¿no? La fórmula de voltaje entre intensidad, que está completamente directa.
porque me está pidiendo la resistencia en inciso B. ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje ya me lo da el problema. Déjenme poner aquí bien la V. El voltaje son 120 volts. Dice que entre intensidad, la intensidad la acabo de calcular, amperes, ¿no? Entonces 120 entre punto 780, perdón, punto 800. Acuérdense que redondeamos, ¿no? Puede que dé aproximada a 144.058, ¿sí? Ohms o HM, como lo quieran poner. Voy a usar la otra, la de esta, voltaje al cuadrado, que es 120 volts al cuadrado entre la potencia que vale 100 watts, ¿sí? 120 al cuadrado, le pongo el botón cuadrado aquí, son 14.400 volts cuadrados entre 100 watts, me va a dar un aproximadamente de 144. Aquí por los decimales fue, ¿no? No es por otra cosa, pero son prácticamente iguales, aproximadamente, si quieren decir. Entonces, para que vayan checando esa parte, ¿no? Ahora ando leyendo el problema, ¿no? Por eso es que me quedé silencioso por un momento. Ahora lo que vamos a resolver es el inciso C. El C ya lo hemos hecho anteriormente. La energía eléctrica, o sea, lo que gasta, se refiere a la W, el consumo de energía eléctrica que consume un foco, dice, durante un tiempo de 1 hora con 37 minutos. Que si esto lo sumamos 60 minutos con eso, son 97 minutos. Que es el que voy a tener que convertir a horas. Acuérdense que lo tenemos que tener en horas. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? Para la C, P por T. Ya tengo P, aquí está. P recordemos, bueno, esa es la C. P recordemos que está en watts. Pero, si yo la tengo que dividir entre 1000 para convertirla a kilowatts, siempre entre 1000 porque un kilowatt tiene 1000 watts. Entonces va a quedar 0.1 kilowatts. Y ahora sí, debo de convertir el tiempo. Debe de estar en horas porque acuérdense que es siempre kilowatts por hora. Sabiendo que la hora son puras conversiones sencillas. Son 60 minutos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Convertir el tiempo. Pongo un par de paréntesis. Voy a agregar otra página de una vez. Un par de paréntesis. Los minutos abajo y la hora arriba. Se eliminan los minutos y cuando yo divido 97 entre 60, como es mayor el de arriba, va a dar 1.616 horas. Aproximadamente, no, con 3 dígitos. Ya puedo calcular W, fórmula esta. P, que vale 0.1 kilowatts por 1.616 horas. ¿Sale? Si yo multiplico eso, pues se recorre nomás. Me da 0.1606. 06. 60.1. 0.16. Sí, porque aquí tengo el 16. Y esto sí es kilowatts por hora, como me lo pedían. Y ya saben que me pide la D. Ahí se me fue el color, lo puse en rojo. O en verde y era rojo. La D me pide el costo. Sí, ¿cuánto vale? 3.5. El costo de la energía eléctrica consumida, si 1 kilowatt por hora vale 3.5. Entonces esta es la D. Esto era rojo, ¿no? Pero pues ni modo. Sabiendo que 1 kilowatts por hora me cuesta a 3.5, lo voy a poner un poquito más al lado porque quedó muy chafa. Entonces quedaría el
el costo quedaría, ¿cuánto vale lo que se consumió? 0.16 16 kilowatts por hora. 1 kilowatt por hora abajo y arriba 3.5. Eso me da un total de, me da 0.5616, 56 el costo. Y ahí está el resultado. Con eso terminamos los dos problemas, chavalones, de la clase esta. En la siguiente continuamos con otro subtema, o tema más bien.